RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Mi saludo a todos los maestros, maestras, compañeros auxiliares de educación de todo el país, a los maestros que el día de ayer ya se hicieron cargo de sus labores educativas, que están a lo largo y ancho del país, los maestros que están en las zonas de frontera, los maestros que están en el BRAEM, nuestros compañeros de las zonas intercultural bilingües. Mi saludo el día de hoy, sábado, con un programa más de nuestro sindicato, el programa del SUTEP, producido por los maestros. Un programa hecho por maestros para los maestros, Enlace Educativo. Nuestra bienvenida a todos ustedes. Estamos transmitiendo en directo a través de las redes de RCR y a través de todas las redes digitales que tiene el SUTEP, mediante el cual pueden escribirnos, hacer llegar su saludo para que también podamos hacer el comentario. El día de hoy vamos a tener un programa bastante importante. En la primera parte, Maestros al Día, vamos a tener como invitado al doctor Omar Neira. Él es especialista en salud pública y vamos a desarrollar un tema también bastante importante. Estamos preparados para el inicio de las labores educativas, para el inicio de las clases escolares este 11 de marzo. Y en el segundo bloque, unidos en un solo puño, vamos a tener la presencia valiosa de la congresista Diana González, con quien vamos a conversar también temas importantes sobre el inicio de las labores educativas. Faltan maestros, faltan directivos, falta personal y estamos a puertas de iniciar el año escolar. Vamos a iniciar el programa esperando la participación de todos ustedes a través de nuestras redes digitales. Escríbanos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con el programa. Ya retornamos con Enlace Educativo. Hoy te daré 5 razones para afiliarte al SUTEP, el sindicato más grande y representativo que lucha por los derechos y mejores condiciones laborales para los docentes y auxiliares de educación del Perú. 1. El SUTEP nos representa ante el Estado y las autoridades educativas del país y lucha por el cumplimiento de los acuerdos y las demandas del magisterio. 2. El SUTEP defiende la educación pública gratuita y de calidad y diseña una propuesta pedagógica crítica y transformadora para el desarrollo del país. 3. El SUTEP apoya tu desarrollo profesional con programas y cursos de actualización, capacitación, entre otros. 4. El SUTEP brinda asesoría legal y jurídica en la lucha por tus derechos. 5. El SUTEP fortalece la unidad y la organización de los educadores mediante la democracia y la participación activa de las bases. Por una educación pública gratuita y de calidad. Unidos, venceremos. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Sigamos con su programa Enlace Educativo. Continuamos con el programa. Ya tenemos la presencia valiosa de nuestra conductora Jacqueline Santos. Ella nos visita siempre a través de este medio desde la región de Junín. Bienvenida, Jacqueline, siempre es importante tu presencia en el programa.
estos días el gobierno ha oficializado mediante el decreto supremo 004-2024 y se ha publicado ya en el diario El Peruano, este miércoles 28 de febrero, la emergencia sanitaria en 20 regiones del país. Eso debido al incremento de casos de dengue, que ya han cobrado más de 32 vidas. Según ha reportado, son cifras que ha reportado el Ministerio de Salud. Sin embargo, el Ministerio de Salud también ha informado que hay cerca de 31.800 casos de dengue acumulados a nivel nacional. Es preocupante, razón por la cual ha dispuesto pues no la emergencia sanitaria. Miren, hay regiones donde la situación está bastante complicada. Jacqueline Santos ya está con nosotros. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Gilmer, y también un saludo a todos los maestros que nos siguen por este importante programa de enlace educativo y ahora por las plataformas de RCR. Sí, como habíamos señalado, Jacqueline, como habíamos mencionado, ya está el doctor Neira también con nosotros. Así es, y es alarmante en realidad lo que ha señalado el Ministerio de Salud, ¿no? Que son 31.664 casos de dengue, y está incluida incluso la región de Junín. Por ello también vamos a ir viendo que en los hospitales, los centros de salud, se ha vuelto a retomar el uso de la mascarilla, ¿no? Entonces esto también es importante señalar porque muchas veces solamente lo hemos asociado al uso de la mascarilla por la pandemia del COVID, ¿no? Sin embargo, hay otras medidas sanitarias que son importantes también tomar en cuenta porque el dengue está, digamos, avanzando y muchas veces la población desconoce lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, también Gilmer, la ministra de Educación Miriam Ponce, ha descartado un posible cambio en la fecha del inicio escolar de este año y ha ratificado que el regreso a las clases para millones de estudiantes será el próximo 11 de marzo. Pero hay también que decir que el intenso calor, las lluvias, los huaicos pondrían en riesgo el inicio de las clases en diferentes regiones, ¿no? Como Ica, Piura, y este proceso que el CENAMI viene señalando, la ola del calor y todo ese tema, podría generar también un cultivo del dengue, y eso podría perjudicarnos. Está con nosotros el doctor Omar, que es experto en salud pública, y vamos a relacionar este contexto, ¿no?, a su opinión, que es una opinión valiosa, ¿no? Y nos están viendo siempre, ya que es importante mencionar los maestros a nivel nacional. Doctor Omar, ¿cuál es la perspectiva sobre el avance del dengue, el inicio de las labores educativas y esta emergencia sanitaria que el gobierno ha decretado? Jacqueline, Gilmer, buenos días, gracias por la invitación y un placer, y sobre todo para un tema tan fundamental para nuestro país, para hablar de educación en un contexto de la salud pública y, como dicen ustedes, en un contexto de una crisis sanitaria negada por el gobierno, pero real, evidente, que nos encontramos. Y es ahí donde debe ir un poco el esfuerzo del Ejecutivo para informar exactamente qué está sucediendo, pero pareciera todo lo contrario. El Ministerio de Salud está negando esta crisis. Ayer publicaba, ha negado el ingreso de la prensa a establecimientos de salud en algunas direcciones de salud, y debido a que no quiere, supongo que quiere que no se informe lo que está sucediendo, pero eso es realmente absurdo. Y quisiera tomar las palabras de Jacqueline cuando decía, se está retomando el uso de la mascarilla en el contexto del contagio de dengue. Y si el gobierno y el Ministerio de Salud, quien debe tener el liderazgo para informar cómo sucede, qué está sucediendo con el dengue, y se toman decisiones como esto, y voy a configurar, no por lo que has comentado Jacqueline, sino para entender qué sucede con el dengue, el retorno de uso de mascarillas para el control de contagio o enfermedad de dengue es realmente absurdo por parte de las autoridades, por una razón: el contagio de dengue no es de persona a persona, no es a través de aerosol o de partículas líquidas de los seres humanos. El contagio es a través de un mosquito, y los esfuerzos deben ir a controlar el mosquito, pero no tenemos un liderazgo, y entonces preocupa mucho
que esto suceda. A ver, y en el contexto educativo, el riesgo no va a ir por ahí. Los chicos deben retornar a sus clases en la mayor normalidad posible. Hablaremos de otras condiciones que van a afectar o podrían afectar a la salud, pero digamos, cada enfermedad va a tener una comprensión distinta del control y manejo, y ahí deben ir los esfuerzos del Ministerio de Salud y de Educación. Doctor Omar, es importante también precisar algo. ¿Estamos preparados? ¿Nuestras instituciones educativas están preparadas con el tema del saneamiento ambiental, con el tema de los posibles casos de ya la aparición de algunos mosquitos que tengan, ya estén contagiados, y que podría eso generar en nuestros estudiantes un contagio masivo? ¿Está preparado el gobierno para afrontar primero la salubridad de las instituciones educativas? Mi impresión y percepción de lo que podemos ver y visitar algunas zonas del país es que no. No se ofrecen en la mayoría de colegios condiciones básicas para ofrecerle a los chicos que retornan la próxima semana eso que debería ser fundamental: condiciones para que los chicos puedan ir al proceso de desarrollo educativo sin preocupaciones por el término de salud, pero muchos colegios no tienen servicios de higiene básicos importantes, muchos no tienen agua potable, no hay condiciones para los que están en zonas de altas temperaturas. Gracias a algún evento climático esto ha bajado en esta semana y parece que esto va a ser así. Para donde hay lluvias, condiciones que les aseguren que sean básicas, ¿no? Para que los chicos puedan recibir las clases adecuadamente, desenvolverse adecuadamente en periodos de recreo, en que las condiciones de salubridad no permitan la reproducción de las larvas, por ende, una reproducción importante de zancudos, y en todo ello no se ha pensado adecuadamente, y vemos que no hay condiciones de infraestructura básica, de techos, paredes, que le permitan a los chicos tener una seguridad de que no hay una preocupación en términos de salud. Pero creo que mi impresión, esa es una posición personal, es que no hemos trabajado, y recién ahora, con el retorno y viendo noticias, el Ministerio de Educación o las direcciones de educación regionales pondrán a trabajar tardíamente, ¿no? Y esto lo tendríamos que haber hecho entre diciembre y febrero. Doctor Omar, si vamos viendo que las instituciones educativas carecen justamente de estas medidas preventivas que debería haberse tomado con anticipación, porque estas olas de calor, incluso las lluvias intensas que están provocando inundaciones, y esto está afectando también a muchas instituciones educativas, ya se conocía en realidad, ¿no? Porque Senami mismo ha ido anunciando el incremento de las lluvias que iba a ocurrir en muchas regiones. Entonces, quizás sería importante escuchar desde una voz así experta qué medidas preventivas es las que deberían ir tomando en cuenta las instituciones educativas, que ya sabemos que incluso que el día de ayer, 1 de marzo, ya se han incorporado, ¿no?, los docentes, los directivos a las instituciones educativas para poder hacer la planificación que corresponde al año académico. ¿Qué medidas preventivas son las que debería tomar en este caso las instituciones educativas de alguna manera para proteger a los estudiantes del dengue? A ver, fundamental que las autoridades de educación trabajen con las autoridades de salud. Esta semana fuertemente se debe hacer el control de los mosquitos, quiere decir fumigar. Ahí hay que hacer un trabajo coordinado, permanente por las próximas semanas, para que en horarios donde no hay, pienso que sábados o domingos, pueda hacerse, digamos, la fumigación en los colegios, para que se tenga un ambiente, digamos, con cierto control con respecto al mosquito. Eso es algo que se tiene que trabajar esta semana y hay que hacerlo permanentemente. Luego, ya las autoridades de educación deben hacer una verificación de todos los ambientes
para que se evite que, digamos, haya recipientes o espacios que haya acúmulo de agua, que es ahí donde se produce, digamos, la reproducción larvaria. Entonces, deben tener una inspección minuciosa de todos los ambientes de los colegios para que no haya recipientes que contengan agua, que es donde se van a reproducir las larvas, los huevos de los mosquitos. Estas dos actividades son preventivas que se tienen que trabajar semana a semana, día a día adecuadamente. Hay que hacer el trabajo con los expertos en salud para ver cómo se planifica la fumigación. No es que es una vez y después hasta el próximo año no se hace, ¿no? Y eso te permitirá tener en cierto modo ambientes mucho más adecuados con respecto al dengue y el mosquito. Si tú eliminas el vector, que es el zancudo, que transmite de persona a persona, y no hay zancudos en un colegio, el riesgo de dengue disminuye enormemente. Tendremos otros riesgos de salud de otros conceptos, pero el tema de dengue se controla así. Así funciona esto. Doctor, nosotros sabemos que educación también está relacionada a población. Y este tema no solo yo creo que se debe ver desde la comunidad, desde la escuela, sino también desde la comunidad, porque las autoridades tienen que ver el entorno también de las instituciones educativas. ¿Cuál sería ese mensaje para las autoridades políticas, ¿no?, gubernamentales, sobre cómo atacar el dengue en su comunidad para evitar el contagio de los estudiantes en el entorno comunitario y que trasladen también, ¿no?, hacia la escuela? En términos técnicos, son las mismas recomendaciones que de las que acabamos de conversar, que las familias permitan que o trabajen o soliciten, si no se da, la fumigación con un producto adecuado en sus entornos familiares y comunitarios. Llámese casas, espacios sociales, y eso hay que hacerlo permanentemente. Y lo otro, claro, adolecemos de agua potable en red, ese es el gran problema del Perú, y necesitamos gestionar el agua, tener agua en recipientes en casa, estos que estén correctamente cerrados para no permitir que haya reproducción de las larvas en estos recipientes. Evitar tener maceteros, evitar tener ciertas zonas con pocillos, evitar que haya agua libre para que el mosquito no se pueda reproducir. Y ese es el aporte de la comunidad, y hay que hacer un cambio de conductas. Las autoridades deben explicar y debemos hacer un trabajo ahí adecuado, permanente, con la comunidad para que haya una gestión adecuada del agua para poder evitar que haya una reproducción larvaria a ese nivel. Más permitir que se ingresen a hacer fumigaciones es el gran aporte como tal para el control del zancudo. En el caso del dengue, es clave el control del zancudo. Si logramos controlar a los mosquitos, digamos, esta crisis puede ser manejada adecuadamente. Ya luego, cuando alguien se contagia, tenemos dengue, ese es el sistema hospitalario, ese es otro tema, ahí ya es responsabilidad casi en mayoría de las autoridades, pero en esta parte es una responsabilidad compartida que podemos sobrellevar y poder tener una mejor gestión de esta crisis sanitaria en la que nos encontramos. Entendemos que estas medidas van a poder de alguna manera controlar el contagio, ¿no? Pero probablemente no se evite en realidad la totalidad, digamos, del control del dengue, pero va a poder menguar de alguna manera los casos que se puedan presentar. Pero sin embargo, también hay una necesidad quizás de trabajar con los estudiantes, ¿no? Porque ellos, en realidad se podría tomar muchas medidas de prevención dentro de la institución educativa, pero si no hay un programa, digamos, de sensibilización, concientización que los mismos estudiantes, por ejemplo, podrían tomar en cuenta. Respecto a ello, doctor Omar, ¿existe alguna política pública acerca, por ejemplo, de algunos programas que los estudiantes pueden tomar en cuenta o se puede utilizar estos programas para que los estudiantes puedan también ser parte, aliados importantes para que ellos también puedan, en lo posible, evitar el contagio?
¿Existe algún tipo de programa respecto a ello? El control de, digamos, en este caso de enfermedades. Pues, estamos viviendo una ola de calor, por ejemplo. Sabemos que los alimentos, incluso que muchos de los niños llevan en el refrigerio, podrían perecer, malograrse, ¿no? ¿Existe algo que podamos trabajar con los estudiantes? Lastimosamente, ese es un terreno en el cual, como país, no hemos, digamos, no le hemos puesto la atención adecuada, a pesar que está escrito y dice y las normas establecen que educación y salud trabajan esto que se llama promoción de la salud. La promoción de la salud es el cambio de conductas en las personas para mejorar su salud. Así funciona. Y esto se da básicamente con la educación, como proceso complejo, repito, de cambio de conductas. Está en forma teórica, pero no se expresa en la realidad y en la práctica. Algo fundamental que tú dices. Si los chicos llevan el refrigerio en un tupper a 30 grados, a las 7 de la mañana se prepara este alimento, para las 12 del día, a las 11 del día, ese alimento está completamente deteriorado por esta alta temperatura, debe estar refrigerado. Esas condiciones básicas, ¿qué te ocasiona? Algún problema gastrointestinal, digestivo. Y entonces el chico termina con una diarrea, termina con vómitos y todo eso que tiene que ver con salud. Y ese tipo de gestión no se hace. El 70-80% de las enfermedades son prevenibles y tiene que ver mucho con este cambio de conductas y trabajar. Pero ahí no hemos hecho algo. A ver, estamos a la espera de que se confirme. Ahí habían unos casos mínimos de sarampión acá en Lima. Se conversó, habían unos 30 y tantos casos sospechosos y la próxima semana vuelven millones de niños a los colegios. Hemos escuchado por parte de las autoridades de salud y educación una campaña potente para que este retorno escolar sea seguro, por ejemplo, en términos de sarampión. Yo no lo he visto. Tendríamos que aprovechar el retorno porque ese es un riesgo enorme, que si hay un brote importante de sarampión con casi 900.000 chicos que no tienen su vacuna completa, es muy grande el riesgo de un brote importante de sarampión. Así como sarampión hay otras y esas se pueden prevenir y ese es el trabajo que se tiene que hacer como país, pero no estamos hablando de sarampionas. Hoy tendríamos que estar hablando, si tuviéramos una planificación adecuada, o sea, no tendríamos que estar viviendo una crisis de dengue que es prevenible, compleja pero prevenible, en vacunar con influenza para el invierno que se viene. Nadie habla de eso. Tendríamos que estar hablando que los chicos aprendan a alimentarse, a lavarse adecuadamente las manos para evitar algún problema gastrointestinal o digestivo. Entonces, ese tipo de trabajo, Jacqueline, se debe y se tiene que hacer entre salud y educación en los colegios. Algo tan fundamental, caries dental, es prevenible completamente. Debería trabajarse fuertemente, pero no se hace y somos un país con cerca del 90% de incidencia en caries dental, porque no hay ese trabajo adecuado, a pesar que pueda estar en algunas normas. Doctor Omar, un tema que se va a ver en estos momentos, van a empezar las lluvias en el norte del país, si no es que ya están lloviendo en algunos lugares, y va a generarse un conjunto de enfermedades infectocontagiosas. Es importante evaluar para el inicio de las labores educativas. Por ejemplo, tenemos el dato de que en la región de Ica las labores educativas no van a iniciar el 11, ¿no? Nos han informado que van a iniciar el 25. Es decir, yo me imagino que el presidente regional ha hecho toda una suerte de evaluación y dice, no estamos para iniciar el 11 y vamos a iniciar el 25. Van a haber problemas en estos lugares, en estas regiones. Y me imagino, Jacqueline está en Junín, debe haber intensas lluvias, el agua se empoza, el dengue puede avanzar. Y no solo el dengue, otras enfermedades producto de estos temas que ya se han dado en ocasiones anteriores. En ese tema es importante que se evalúe o se inicie arbitrariamente, como se dijo, el 11. No, yo creo que ahí es importante evaluar, analizar
y reestructurar los periodos escolares. Mi opinión muy personal es que las clases podrían comenzar más pegado a abril o en abril y retrasar, así, pero no acortar las clases, simplemente correr la finalización y que no las clases terminen la primera semana de diciembre y no que terminen en febrero, porque en Perú, en la costa, las altas temperaturas son de febrero y marzo y las lluvias son febrero y marzo. Por lo tanto, entendiendo ese contexto, en cada región hay variaciones de semanas, pero podríamos dejar espacios mucho más seguros, contextos menos lluvias, huaicos y todo lo que conlleva estos periodos de lluvia para ciertas zonas, incluye la costa o altas temperaturas, así como a Choica retrasar 2 semanas, tal vez para muchas regiones eso sería favorable, pero también retrasar la finalización, no acortar las semanas, no acortar algún periodo de vacaciones, sino tranquilamente podríamos, ustedes pueden hacer el conteo de semanas necesarias, pero si empieza el 1 de abril, terminar el 15 de enero las clases, ¿no? Entonces con un corto también de un corte de la semana de Navidad, Año Nuevo, pero creo que eso podría ser posible y entonces tener entornos mucho más adecuados. Es solo repensar fuera de aquello que estamos acostumbrados y ofrecer mejores espacios a los estudiantes. En estas medidas que son importantes tomarse desde las instituciones educativas, doctor Omar, las familias mismas, también la responsabilidad que deben asumir frente a estos riesgos que se están presentando ya para el inicio del año escolar. También creo que usted hacía un llamado, ¿no?, al Ministerio de Salud que haga una campaña mucho más agresiva en este sentido para que la población se entere y tome las medidas de cuidado también. Hay muchos centros de salud y puestos de salud incluso alrededor de las instituciones educativas. ¿Qué labor son las que estos centros o puestos de salud o incluso hospitales deberían cumplir, ¿no?, para poder también, como un aliado importante y controlar, digamos, el avance, en este caso del dengue, ¿no?, y no veamos más afectados, entre ellos niños y adultos en realidad? Los establecimientos de salud de primer nivel tienen entre sus actividades fundamentales la de promoción y prevención. Eso quiere decir que ellos están obligados a salir a trabajar en la comunidad, actividades preventivo-promocionales de todas las enfermedades posibles. Y en este caso, en el caso del dengue, esta semana los profesionales de los establecimientos de salud de primer nivel deberían estar involucrados con los profesores, los directores de los colegios, en ese trabajo conjunto de prevención del mosquito. Esa debería ser la actividad importante que deberíamos llevar esta semana como país, para ofrecerles en la próxima semana, en el retorno escolar a los chicos, ese ambiente seguro. Ese es un trabajo coordinado entre dos sectores fundamentales. En todo el año debería ser así, más allá del dengue. Pero pocas veces lo he visto, en ciertos lugares sí, pero pocas veces, y es algo que deberíamos empezar a cambiar para tener una sociedad, digamos, y sobre todo un entorno para los chicos mucho más adecuado del que hoy tienen. O sea, claro, puede ser dengue, sarampión, puede ser anemia. Ahí entra inclusive ya otros ministerios, como con el programa Caliwarma, supervisado por salud, con trabajo coordinado con educación para darle alimentación adecuada a los chicos. Eso debe ser permanente. Entonces, ese trabajo integral coordinado por parte de diversos ministerios debería ser una constante, pero pareciera ser que no, que es la excepción. Doctor Omar, para nosotros siempre es importante tenerlo en los diferentes medios que usted accede y conversar con los maestros, y en este caso conversar con todos los padres de familia y los cientos de estudiantes que nos siguen a través de todos los medios y de las redes sociales del SUTEP y también de este importante medio RCR. Un gusto ha sido para nosotros estar el día de hoy con usted. Muy agradecido. No, a ustedes muchas gracias. Para mí es un honor estar en espacios educativos porque estoy convencido que el desarrollo y prosperidad de una sociedad está basada en una educación adecuada. Sin educación, los países estamos destinados
al fracaso. Y creo que seguir peleando y buscando una educación de calidad es el cambio para un país. Así que para mí es un honor. Muchas gracias por la invitación y encantado como siempre. Que estén bien y que estés bien, Jacqueline. Gracias, doctor. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más aquí en Enlace Educativo. Ya retornamos con Enlace Educativo. Hoy te daré 5 razones para afiliarte al SUTEP, el sindicato más grande y representativo que lucha por los derechos y mejores condiciones laborales para los docentes y auxiliares de educación del Perú. 1. El SUTEP nos representa ante el Estado y las autoridades educativas del país y lucha por el cumplimiento de los acuerdos y las demandas del magisterio. 2. El SUTEP defiende la educación pública gratuita y de calidad y diseña una propuesta pedagógica crítica y transformadora para el desarrollo del país. 3. El SUTEP apoya tu desarrollo profesional con programas y cursos de actualización, capacitación, entre otros. 4. El SUTEP brinda asesoría legal y jurídica en la lucha por tus derechos. 5. El SUTEP fortalece la unidad y la organización de los educadores mediante la democracia y la participación activa de las bases. Por una educación pública gratuita y de calidad. Unidos, venceremos. Sigamos con su programa Enlace Educativo. Continuamos con Enlace Educativo, un programa hecho por maestros para ustedes, los maestros. Es importante saber la hora, son 7:33 de la mañana. Recordarles a todos que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de las múltiples plataformas de RSR y por las redes sociales del SUTEP, mediante el cual estamos recibiendo también los saludos y esperamos pues no que también nos envíen sus consultas. De marzo va a dar inicio el año escolar 2024. Van a participar en realidad los maestros que ya se están preparando en esta semana de planificación para dar la bienvenida a los estudiantes, y son más de 8 millones de estudiantes y 447.916 docentes que regresan a las aulas de las 86.317 instituciones públicas a nivel nacional. Pero también hay una serie de denuncias de maestros en las diferentes regiones del país donde no se adjudican todavía las plazas, y los maestros que aprobaron, ¿no? las diversas etapas están en proceso ya de espera para la contratación de todo el personal docente, me imagino también de los auxiliares de educación. Estas múltiples denuncias fueron tomadas por la congresista Diana González, quien esta semana se ha reunido con funcionarios del Ministerio de Educación para solicitar explicaciones sobre el déficit de maestros, auxiliares y personal directivo, así como también la pésima situación en la que se encuentra la infraestructura de miles de colegios que van a recibir a los escolares este lunes 11 de marzo. Y para conversar este tema tan importante que nos preocupa realmente, porque estamos a puertas de iniciar las labores educativas, debemos de, como dice el Ministerio de Educación, tener un buen inicio del año escolar. Ya tenemos con nosotros vía telefónica a la congresista Diana González Delgado, es magíster en Administración y Negocios, y es la congresista que en estos últimos días ha estado más vinculada a conocer y saber sobre la situación del inicio del año escolar. Congresista, muy buenos días, la escuchamos y la escuchan todos los maestros a nivel nacional a través de nuestro programa. Buen día, Gilmer, buen día, Jacqueline. Mi saludo también a todos los maestros que nos están escuchando. Buen día a todos. Sí, congresista, estamos a puertas de iniciar el año escolar y sabemos que usted ha estado coordinando este tema del déficit de maestros por las diferentes denuncias que usted ha recibido a nivel nacional. ¿Cuál es ese panorama en el que nos encontramos y qué es lo que nos preocupa? Sí,
Sí, bueno, comentar que nosotros desde inicios de año hemos solicitado una reunión con la ministra. De hecho, el 12 de enero yo estuve en el despacho de la ministra, entre otros temas también la infraestructura educativa. Ya desde la gerencia de educación nos habían comentado sobre la falta de déficit de los maestros, y el 20 de febrero la ministra se presenta en la Comisión de Educación para sustentar, exponer lo que sería este inicio del año escolar para el 11 de marzo. Después de ello, hemos estado casi todos los congresistas en Arequipa. Nuevamente, desde la Gerencia Regional de Educación se nos encargó poder hacer uso de la palabra, solicitar una reunión también con la ministra. En ese sentido es que solicitamos la reunión para el lunes 26. Lamentablemente la ministra no nos atendió. Debo decir que en el oficio se solicita que ella precise la hora, con la intención de que podamos contar con su presencia. Estuvieron las dos viceministras, representantes de mi región Arequipa también, y entre otros temas, pues sí, efectivamente pudimos ver en el caso particular de la región Arequipa, que a la fecha cuenta con un déficit de personal entre docentes, auxiliares, directores. El número que manejan en la región es 800 personas. La ministra, de hecho, cuando va a la Comisión de Educación, ella inicia su sustentación, si no me equivoco, diciendo no podemos iniciar el año escolar si no tenemos maestros. Y ante ello es que nosotros tuvimos una de las primeras consultas, preocupaciones en las regiones, que el año pasado salieron 1.930 plazas y ninguna para la región Arequipa, ¿no? Eso a mí me pareció increíble. Nos hablan nuevamente de racionalización de horas. No es la primera vez que yo estoy viendo este tema. De hecho, desde el año pasado, me parece que en el mes de abril, mayo, empezamos con estas conversaciones, porque en agosto también se iban a evaluar el tema de las horas. Finalmente le dimos seguimiento, pudimos monitorear el tema. Es por ello todas las actividades que hemos realizado desde inicio de año, ¿no? Congresista, hay una preocupación no solamente, digamos en este caso, que se pueda poner en riesgo el inicio del año escolar, sino que vamos viendo que año tras año la misma problemática que ya se conoce es recurrente, ¿no? Esa brecha que tenemos para poder subsanar, tener buenas infraestructuras en las instituciones educativas, se viene jalando año tras año. Entonces, la preocupación y la pregunta de muchos maestros, padres de familia, es cuándo se pretende dar solución a esta problemática que ya es conocida. ¿Por qué no abordamos, por qué no es sencillo destinar este dinero para poder resolver la problemática de la infraestructura? ¿Y por qué si es tan rápido, por ejemplo, darse bonos en el Congreso y no resolver la problemática de la población? Entonces, quisiéramos de repente escucharla, congresista. No entendí mucho la analogía, pero sí, de acuerdo con la primera parte de la consulta, y en ese sentido, desde el despacho estamos revisando la problemática del sector de educación. Como lo comenté, no es solo este año, nosotros venimos ya trabajando con la gerencia desde hace muchísimos meses, preocupados efectivamente por la problemática del sector de educación, la falta de docentes e infraestructura. Y es responsabilidad del gobierno, responsabilidad absoluta del gobierno, garantizar que los estudiantes tengan las condiciones dignas para estudiar. Y vamos a cumplir un rol fiscalizador al respecto, de todas maneras, como lo venimos haciendo. De hecho, en la reunión que tuvimos nos hablaban, como les comentaba al inicio, de la racionalización de horas para que los diferentes directores de UGEL puedan contar con sus maestros, un tema de optimización de recursos. Se nos comentó también que había una disposición de 116 millones para un cierre de brechas, pero estos 116 millones significaban el 72% de plazas. No se iba a cubrir el 100% pendiente, ¿no? Entonces, de hecho, nuestra consulta fue: porque si todos los años sabemos que hay lluvias, sabemos que hay heladas, que hay friaje, ¿por qué tenemos que hacer un estado reactivo si conocemos perfectamente
la geografía de nuestro país. En este sentido, sabemos que todos los años los estudiantes van a regresar a las aulas. ¿Por qué tenemos que esperar a último momento para esta semana? Nosotros hemos estado el lunes 26 de febrero y no se puede cerrar la brecha al 100%. Se están realizando diferentes trabajos en atención al cierre de esta brecha. Nos comentaron también, por ejemplo, que hay 2 hojas de ruta ante el MEF. Nosotros como Grupo Parlamentario Región Arequipa hemos firmado todos juntos un oficio para solicitar al MEF la prioridad de estas hojas de ruta, que consiste en una demanda adicional que cubriría el 25%. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de mi región Arequipa, para 92 docentes, y además también la racionalización por 3.8 millones, ¿no? O sea, estos son los datos que nosotros hemos recibido en la reunión. Una vez más, sabemos perfectamente cómo es y cuándo es que van a empezar las clases, de pronto no la fecha exacta, pero marzo de todas maneras, y lo mínimo que esperamos es un Estado proactivo que pueda organizarse, que pueda brindarnos mejores y mayores condiciones para un verdadero inicio del año escolar, ¿no? O sea, es increíble que a la fecha no podamos cubrir esta brecha. Se da cuenta qué difícil es contactar con el Ministerio de Educación. Imagínese si eso ocurre con los congresistas, qué ocurre con los maestros de a pie. Entonces, hay dificultades, todos lo sabemos. Estamos a puertas de iniciar el año y los directivos no están completos, que es un personal fundamental para dirigir la institución educativa. Los maestros no están completos. Entonces, ¿qué les han dicho en el Ministerio de Educación o cuál es la alternativa que ha dado el Ministerio de Educación? Porque este 11 se inician las labores educativas. Se supone que los estudiantes van a asistir a los centros educativos y van a encontrar a su maestro. No pueden asistir y tener horas vacías, porque eso sería pues un perjuicio tremendo para el sector, para el sector educativo. ¿Qué les han dicho en el Ministerio de Educación sobre este tema? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han contestado? Sí, tal cual la pregunta que hemos realizado, y nos han indicado que por parte de Minedu han realizado una demanda adicional ante el MEF para, una vez más, intentar cubrir esta brecha. Pero no al 100%. Nos han comentado, por ejemplo, 4 acciones. Nos han hablado sobre los educunas, que significarían 25 plazas, de pasar de unidocentes a multigrado, lo cual cubriría 14 plazas, y estas 2 hojas de ruta que les comentaba hace un momento. En tercer lugar, la racionalización en un equivalente a 3.8 millones, y una demanda adicional. Nuevamente, esta es una hoja de ruta. Los últimos 2 puntos que estoy señalando son hojas de rutas que han sido solicitadas al MEF. Esta última demanda adicional, única y exclusivamente por 92 plazas para docentes, ¿no? Un poco el camino que nos han indicado. Realmente nosotros teníamos muchísimas preguntas y queríamos datos concretos, respuestas concisas, para nosotros también poder regresar a nuestras regiones. Yo he estado el día de ayer en Arequipa, y evidentemente hay una gran preocupación para el inicio del año escolar, ¿no? Por ejemplo, y no esto por el lado de los docentes, lo dijo la ministra, no podemos empezar clases si no tenemos maestros, pero otra historia es la infraestructura, los servicios básicos, ¿no? O sea, el déficit también para pagar servicios básicos. Los alumnos no pueden estar sin agua, sin servicios básicos, y aquí también hay un déficit, ¿no? Entonces, nuevamente, por parte del Minedu nos comentaron sobre esta articulación territorial con el MEF, y lo que hemos solicitado es pues que se realice una asistencia técnica con nuestras autoridades regionales, locales, la Gerencia de Educación, el MEF, Minedu, para que se pueda orientar también, porque en la reunión surgieron diferentes cifras y creo que es importante que todos puedan tener la verdadera realidad de Arequipa planteada y sobre todo materializada en las cifras que ellos manejan, ¿no? O sea, por un lado la gerencia tiene unos números, por otro lado Minedu tiene otros números, y a veces nosotros como congresistas de región pues es lo que nos pasa constantemente en los diferentes sectores. No tienen mapeado como debe ser la situación de nuestras regiones. Por ello es importante trabajo articulado, en este caso con la Gerencia Regional de Educación.
Hay algo que también es recurrente, congresista, en sectores como educación, salud, en su momento han sido declarados en emergencia. Estas declaraciones de emergencia al parecer solamente quedan justamente en el papel, ¿no? O quizás queda para las pantallas, pero más allá no vamos viendo que haya estrategias inmediatas para poder abordar justamente estas situaciones de crisis, ¿no? ¿Usted Sí, considera que el sector de educación está en crisis? ¿Hay que volverla a declarar en crisis? ¿Qué estamos viendo de repente como medidas legislativas? También quisiéramos conocer, ¿no? Respecto al sector de educación. Se ha ido incluso reclamando constantemente desde el SUTEP que se dé cumplimiento a la norma constitucional del 6%, por ejemplo, que se aplica el 6% del PBI para el sector de educación, pero vamos viendo que tampoco hay un punto de discusión esto en el Congreso. ¿Qué medidas legislativas podremos conocer en los próximos meses de repente que puedan beneficiar en este caso al sector de educación, ya que conocemos estas carencias, estas deficiencias que ya se han ido señalando? sí, de hecho también lo comenzamos en la reunión. En la fecha hay 5 iniciativas legislativas, pero aquí hay que ser claros con un tema. El sector de educación necesita presupuesto. El Ejecutivo es quien decide qué hacer y qué no hacer con el dinero de todos los peruanos. Desde el Congreso se pueden impulsar diferentes iniciativas legislativas con una barrera constitucional, no iniciativa de gasto. Artículo 79 de la Constitución. Nosotros no podemos promover alguna iniciativa legislativa que signifique una demanda de gasto al erario nacional. Nuevamente el llamado al Poder Ejecutivo, por eso en el marco de nuestra función fiscalizadora es que hemos solicitado una reunión con la señora ministra que está al frente del ente rector, y es importante, una vez más, que se puedan asignar los recursos como corresponde a cada región. No esperar una semana, 2 semanas antes del inicio del año escolar, porque esto no va a ser ningún buen inicio del año escolar si es que no estamos atendiendo las demandas cuando corresponde. Todos los años sabemos que en marzo los estudiantes regresan a clases y no es posible que a la fecha no podamos cubrir la brecha de maestros, no podamos brindar infraestructura digna a los estudiantes, servicios básicos, agua, cómo los alumnos se van a lavar las manos. Todo esto es presupuesto, es la asignación de presupuesto. Y ahora, también necesitamos una mayor articulación entre Minedu y MEF. No puede ser que en la reunión nos indiquen, sí, ya hemos hecho la demanda MEF, no tenemos respuesta, por favor, el apoyo del legislativo. Claramente van a tener el apoyo del legislativo en ese sentido. Hemos firmado un oficio solicitando esas hojas de ruta, que se dé prioridad para poder, por lo menos, ayudar a subsanar un poco el cierre de estas brechas. Pero una vez más, todo aquí depende del presupuesto que asigna el Ejecutivo. Congresista, acá hay un tema importante, la infraestructura, y efectivamente está enlazado al tema del presupuesto. Es un mandato constitucional el otorgar el presupuesto del 6% del PBI. Nosotros consideramos que si la Constitución dice 6% para el sector de educación, no menor al 6%, no hay materia de discusión. Entonces el Ejecutivo ingresa un proyecto de presupuesto al Congreso y el Congreso revisa y dice, oh, esto está contraviniendo la Carta Magna, por lo tanto dice 4.1 y la Constitución dice 4.6, debiera de ser 4.6. Sin embargo, estamos en 4.2 punto tanto y eso no va a alcanzar para mejorar la infraestructura. Hace unos días se cayó una pared en una institución educativa, José Gálvez, en Comas, y estaba pasando un transeúnte, cayó sobre el transeúnte, falleció. Imagínense que eso hubiera ocurrido cuando los estudiantes están ahí y la pared cae hacia el interior de la institución, podría fallecer un estudiante. Entonces, algo que a nosotros nos preocupa. Sin embargo, ayer hemos escuchado al congresista Martí Corena y dice que ha ingresado un proyecto de ley que permita reformar, generar presupuesto para la infraestructura. Nosotros consideramos que ese proyecto debiera de tener viabilidad. Dicen que está en la Comisión de Educación. ¿Cuál es su opinión? Pero acá hay un tema. Si hubiera aprobado en el Congreso de la República el mayor presupuesto para el sector, no tendríamos el problema que tenemos hoy. Desde ese punto,
ya se generan los problemas. Entonces, ¿cuál es su postura, su posición sobre este proyecto de ley del congresista Martí Corena? Y cuál sería el mensaje a los congresistas para que pues ya no esté pasando por duras penas y esté generándose más opiniones, ¿no? Porque necesitamos, y usted cree y todos creemos, ese presupuesto para invertir en infraestructura. Totalmente de acuerdo. No he tenido oportunidad de leer el proyecto de mi colega Martí Corena, pero lo que sí te puedo decir es que la Comisión de Educación, bueno, ahora ya que se ha finalizado el receso, lejos de hacer sesiones extraordinarias para declarar de interés nacional la creación de una universidad, pues hay que dar leyes con verdadero impacto en la población, ¿no? O sea, realmente a mí no me gusta cuando se juega con la expectativa de la población, cuando se sueña en grande con la creación de una universidad. Ojo, la declaración de interés nacional de una universidad no significa la creación de la universidad, ni mucho menos la asignación de presupuesto. Ha pasado en mi región Arequipa, que se declaró de interés nacional la creación de una universidad, y la alcaldesa me pidió, por favor, una reunión con la ministra para ver este tema, y yo le dije dos cosas aquí. Esta ley es una ley declarativa. No significa que el sector va a asignar el presupuesto, ni mucho menos que se va a dar inicio a la construcción de la universidad. No hay ningún problema. Hemos ido donde la ministra, y la ministra Minedu ya había respondido en ese sentido, ¿no? Entonces, dime tú cuál es el impacto de estas leyes declarativas, de jugar con las expectativas de las personas, de la población que creen y sueñan con una universidad, que no es otra cosa que una declaratoria de interés nacional, cuando realmente el objetivo de las sesiones de educación, por lo menos en este periodo, ha debido ser exclusivamente el inicio del año escolar, sabiendo cuál es el déficit en nuestro país, sabiendo que somos un estado reactivo, sabiendo que hay que estar atrás de Minedu, de MES, de la asignación de presupuesto, la brecha de docentes, auxiliares, directores, infraestructura, PRONIEC, sin ir muy lejos. Podemos hablar de infraestructura, también podemos hablar de las aulas modulares, que las arman, las desarman, las mueven, las utilizan por varios años y que ya superaron su vida útil. Ahí no pueden estar los estudiantes, ¿no? Imagínate, después de eso, obviamente es necesaria la construcción de nueva infraestructura, por ahora a cargo de PRONIES, para que los alumnos puedan recibir clases en condiciones adecuadas, particularmente en aquellos colegios que han sido afectados por desastres naturales. Entonces, no podemos estar aprobando dictámenes declarativos cuando necesitamos realmente darle a la población leyes con verdadero impacto. Eso a mí, por ejemplo, me molesta, porque luego viene la población, nos exige la construcción de la universidad, el Congreso no construye obras, pero dice, claro, acá está la ley dice que se crea la universidad, y yo sí comparto con la población este sentimiento, esta desilusión, porque ven reflejado todos sus sueños en esa ley, y finalmente es una declaratoria de interés nacional, necesidad pública, que no obliga al Ejecutivo a construir la universidad, ¿no? Por darte un ejemplo. Congresista Diana, también sabemos que la inseguridad ciudadana es un flagelo social que ya está poniendo en riesgo familias, negocios. Incluso muchos jóvenes apuestan ya por irse al exterior, buscar oportunidades mejores, ¿no? Y ahora con este regreso a las clases son más de 8 millones de estudiantes entre niños y adolescentes, y también es una preocupación de los padres de familia. Hoy vemos que, por ejemplo, ahí están expuestos al secuestro y a otras muchas situaciones de riesgo que pueden vivir. Desde el Congreso, ¿se está tomando alguna medida? ¿Se pretenderá mejorar las leyes, hacer que las leyes sean más estrictas? ¿Qué medidas podremos, qué medidas tomará el Congreso también para poder, en este caso, proteger a nuestros niños y adolescentes ante este retorno a las clases, conociendo que la inseguridad ciudadana cada día crece más? Sí, de acuerdo. De hecho, el 14 de febrero, por ejemplo, el ministro del Interior fue a mi región Arequipa. Lamentablemente se retiró, no escuchó a las juntas vecinales, quedó pendiente eso, por ello estamos regresando con el viceministro el martes 19 y las juntas vecinales en mi región Arequipa. Ese mismo día tuve una reunión
con los alcaldes, con el alcalde de Arequipa, el gobernador, porque en mi región, por ejemplo, han querido declarar en estado de emergencia. Y yo me comprometí en tener una reunión con el superintendente de migraciones por un tema clave, la situación migratoria irregular de los extranjeros en nuestro país. Me dieron la reunión para el 20 de febrero, si no me equivoco, y solicité la presencia del superintendente en mi región Arequipa. Ayer, 1 de marzo, hemos estado con el gobernador, con el representante del alcalde de Arequipa, el general, diferentes autoridades y el superintendente. Nos ha comentado que efectivamente la ley de migraciones se ha modificado en el mes de noviembre, donde se les da la posibilidad de revisar la situación migratoria irregular, y es por ello que en Arequipa se han podido realizar 21 resoluciones de expulsión a la fecha, en el mes de febrero. Y además, por ejemplo, en mi región Arequipa se va a dar inicio a un proyecto piloto que incluye la identificación biométrica. Entre lunes y martes, la jefa zonal de migraciones está recibiendo una capacitación en Lima, y entre miércoles y viernes de la próxima semana, un equipo técnico de migraciones está viajando a mi región Arequipa para dar inicio a este proyecto piloto sumamente importante. Como les digo, ya la región ha logrado la resolución de expulsión de 21 ciudadanos con situación migratoria irregular, y en ese sentido vamos a continuar ese trabajo articulado con las autoridades locales para trabajar en aras de la seguridad ciudadana. Eso por un lado, y por otro lado también trabajo importante con las juntas vecinales. Como les digo, el martes 19 voy a estar con el viceministro y las juntas vecinales en mi región Arequipa. Muchísimas gracias, congresista, por haber estado el día de hoy con nosotros, todos los maestros, los compañeros auxiliares, los padres de familia y nuestros estudiantes nos han escuchado. Muchísimas gracias, vamos a estar siempre en contacto con usted y esperemos que nos atienda. Estamos llegando ya al final del programa, son 7:59 de la mañana, y agradecemos a todos los maestros que nos han seguido por las redes digitales y invitamos a continuar haciéndolo. Jacqueline. Así es, y también visitar nuestra página web y las redes sociales de SUTEP para que puedan estar totalmente informados. Página web www.sutep.org, en el Facebook también, YouTube, y en el Twitter como @sutep_Perú, y en el TikTok como @sutep_Perú. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora, 7 de la mañana, a través de RSR, así como también por todas nuestras redes digitales. Son 7:59 de la mañana y estamos terminando el día de hoy. Muchísimas gracias, buenos días, permiso. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.